Quiero que para que entremos en el tiempo de la reflexión de la palabra, quiero que hagamos una declaración. ¿Ustedes llevaron Biblia o no tienen Biblia por ahí a mano? Vamos a declarar, esta es mi Biblia, herencia de Dios para mí, para ayudarme a vivir a través de su palabra y para aplicarla a mi vida y a la vida de mi familia, ya que esta es la lámpara que a mis pies va señalando mi camino. Y esto también es la lumbrera que alumbra todo el área de actuación de mi vida. Hoy te doy gracias, Padre Santo, por permitirnos haber llegado hasta aquí, por la bendición que ha sido de parte tuya para nosotros hasta aquí, pero también te damos gracias, Dios, por la bendición que a partir de este momento nos va a cubrir. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Nosotros la semana pasada empezamos el tema del mes, digámoslo, y comenzamos con un texto que es bastante difícil en algunas oportunidades y debiéramos de estar reflexionando para ver qué cosas nos puede decir ese texto de nuevo a cada uno de nosotros. Es Romanos 13:1 que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sí, a uno le parece extraño que a autoridades anárquicas, por ejemplo, deba la gente someterse, pero nosotros ya explicamos más o menos cómo fue el devenir del caso de la autoridad, cómo fue que esa autoridad que tienen estas personas que están en contra de las cosas de Dios fueron delegadas precisamente por nosotros, los que estamos en el mundo y los que recibimos autoridad del Señor. Estamos hablando desde Adán, y a partir de ahí, cómo hemos dado un poder a un maligno que está sin poder. Pero bueno, así es el mundo y así seguimos. En el día de hoy vamos a tener un texto que está en el libro de Judas, en el versículo 8 del único capítulo que tiene Judas, y dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Es Judas 1:8, búsquenlo ahí, por allá cerca del Apocalipsis. A esperar que lo encontremos. En mi Biblia es solamente una hojita. Es justamente antes de Apocalipsis. Se llama Epístola Universal de San Judas Apóstol. Yo lo tengo aquí en la Reina Valera del 60. Todos los textos que vamos a revisar tienen que ver con la Reina Valera del 60. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Esta es palabra del Señor que le pedimos al mismo Dios que sea quien nos revele con la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro y nos muestre cosas importantes para nuestras vidas. Hoy le he puesto un título a este trabajo y es tú eres el mejor diseño de Dios sobre la tierra. Puedes decirle al que está al lado, porque esto es para hombres y para mujeres y para niños y para ancianos y para los nacidos y las que están por nacer también. Puedes decirles, tú eres el mejor diseño de Dios sobre la tierra. Y eso está claro. Nosotros somos la criatura superior sobre la tierra. Los ángeles tienen un estatus en el mundo espiritual un poco más alto. Los animales tienen un estatus en el mundo terrenal completo. Y el hombre está como en la mitad, porque el hombre tiene parte espiritual, parte terrenal. El hombre es el ser
que sobre la tierra ocupa el primer lugar. Así fue como el Señor nos creó. Damos gloria al Señor y muchas gracias por ser parte de ese grupo especial que el Señor hizo. Y mejor aún cuando somos del grupo que estamos aquí reunidos. No nosotros solamente, sino los millones de personas en el mundo que somos seguidores de Cristo. Bueno, entonces reciban un cordial saludo a todos. Espero que ahí en su comodidad de sus casas pueden estar eh, atendiendo y escudriñando las cosas que hablemos para que logremos claridad en muchos aspectos. Precisamente tratando de dar claridad al tema de la autoridad espiritual que hemos recibido de parte de Dios desde la primera creación, seguiremos esta semana con aspectos que circundan alrededor de esa autoridad. En el diseño original del hombre, veremos cómo, desde el punto de vista de lo que yo he llamado psiconéutica, ya ustedes saben, podemos encontrar las características de ese diseño desde lo psicológico y apoyado en la exégesis bíblica de los textos correspondientes. Para eso veremos una presentación lo más didáctica posible que ilustre lo intangible del tema y podamos hacernos a una imagen objetiva de fácil recordación. Al menos eso es lo que yo espero. Ojalá suceda así. Y le repito pues que la psiconéutica trata de encuadrar la psicología del hombre natural con la hermenéutica bíblica referente al hombre espiritual para encontrar respuestas que aporten una clara aplicación a la vida práctica y hagan la Biblia inteligible, que sea entendible todo lo que leamos en la Biblia. Eso es lo que el propósito yo quiero pues desarrollar con la psiconéutica. Tenemos un punto referente al texto del día y yo lo he titulado El menoscabo de la autoridad. Este menoscabo de la autoridad se ve reflejado pues en el texto que nos muestra Judas. En el texto nos habla de las personas que en la actualidad en el mundo, de hombres llamados de una manera muy bonita, soñadores, más bien que fungen como verdaderos demonios. Para entrar un poquito en contexto, Judas está hablando de esa cantidad de personas que fueron llegando a la iglesia con doctrinas muy particulares, con autoridades que ellos creían pues que era la propia autoridad la que valdría y menospreciando, digamos, lo que el Señor había enseñado en la iglesia hasta ese momento. Así que cuando él dice, cuando habla de soñadores, habla de estos hombres que creen, están pensando que las cosas tienen que ser como el ser humano se las imagina y no como Dios quiere que sean. Esos soñadores están creyéndose no solamente que están en el estatus del hombre como la figura más importante de la tierra, que es lo que el Señor quiso hacer con nosotros, sino que se pasaron al piso siguiente donde estaba Adán queriendo ser igual a Dios. Ahí donde fue la famosa caída, porque se cayó del escalón ese donde él se quiso montar, se cayó al piso donde están los animales. Entonces, esa caída precisamente es la que generó ese tipo de hombres soñadores que mancillan la carne. Primero dice que mancillan la carne. Aquí encuadra todo el irrespeto del hombre de hoy y que tiene por sí mismo y por los demás, actuando en casi todos los aspectos del mundo donde tenga aplicación el actuar contra natura, que es lo que ellos más establecen aquí en este tipo de cosas, en cuanto a mancillar la carne. La mancilla pues es el maltratamiento, el maltrato, el fijar una mácula, el dañar la carne. Eso es la mancilla. Lo más elemental, por ejemplo, que podemos ver en cuanto a la mancilla de la carne es la drogadicción que está en el mundo. Pero uno creería que la drogadicción está solamente en esos sectores que tienen las ciudades donde hay personas que se dedican ahí al consumo. Pero mire que en días pasados yo leí una historia bastante triste de un pastor
porque esto se mueve en todos los ámbitos sociales. Un pastor en Estados Unidos, un pastor bautista, para más datos, tenía muchísimo trabajo. Y entonces él todo el día tenía mucho trabajo y en la noche tenía tanto trabajo que él empezó a tomar medicamentos para no dormir, porque la noche se le hacía muy corta incluso para completar cosas que debía hacer. Entonces tomaba medicamentos para no dormir y en la mañana siguiente estaba como cayéndose del sueño y entonces tomaba medicamentos para también estar despierto en el día. Y en ese plan empezó a tomar medicamentos en la mañana, a tomar medicamentos en la noche y así hasta que terminó siendo drogadicto, porque el drogadicto no es solamente el que se aficiona a la marihuana y a la cocaína o al éxtasis. Hay cantidades de drogas que causan adicciones. Incluso en las drogas terapéuticas hay muchas que traen un sellito morado que significa que es posible que cause adicciones y por eso debe ser recetada o vendida con una fórmula médica. Entonces este pastor terminó drogadicto a tal punto que fue perdiendo paulatinamente su nivel social, su posición dentro de la iglesia y terminó en la calle como un drogadicto. Eso fue una historia verdadera. eh, Fue objeto de un libro, pequeño libro, de testimonio donde se contó, pero hubo gente que se preocupó mucho por él y terminaron rescatándolo y la historia tuvo un final feliz después de muchos años que tuvo ese problema. O sea que el mancillar la carne, lo más fácil es la drogadicción. Usted ha visto que un borracho se trata muy bien. El alcohol se convierte en una droga con la cual se mancilla la carne también. Un borracho se da contra las paredes, se empieza a golpear, pierde su sentido de quién es él y termina pues sumido en conflictos que de manera natural o normal no los viviría. Otra forma de mancillar la carne son lo que se ha llamado en esta época los matrimonios igualitarios. Eso es ir contra la natura. De eso no vamos a ahondar mucho porque el mundo realmente ha tomado un impulso tremendo alrededor de esto y han ido ganando adeptos y gente que precisamente blasfema de las potestades superiores. Esa gente es la que más cabida le da a esto de los matrimonios igualitarios. Incluso hoy existe la zoofilia también, que no pasa, no solamente llegan a tener al perrito y a vestirlo como las personas, sino que terminan haciendo vida conyugal con perros o con perras o con cualquier tipo de animal. Esa zoofilia, ustedes pueden abrir los ojos como quieran, pero es verdad. La zoofilia es una forma también de mancillar la carne que existe en este momento. La relación con animales. Rechazan también, pues, en este tipo de personas, rechazan todo tipo de autoridad. Porque lo menos que una persona que diga que no es creyente es que le digan que es pecado tener ciertas relaciones, porque va a decir, a mí qué me importa, yo no tengo ninguna, no reconozco ninguna autoridad en Dios. Entonces la autoridad de Dios también está mancillada, o como dice el texto bíblico, y blasfeman de las potestades superiores. Y las autoridades del mundo, esas sí que están mancilladas. Yo cuando estaba pequeño, que eso hace ya bastante tiempo, eh, había un respeto, había una reverencia especial por las personas uniformadas. De hecho, en mi época, los niños decían, yo quiero ser policía y eso les parecía muy chévere. Hoy en día, como cosa extraña, había una historieta que se llamaba El extraño mundo de Subuso. Yo estaba muy joven cuando eso, yo sé que ninguno de ustedes se acuerda, con algunas excepciones, se acuerdan del extraño mundo de Subuso, donde ese extraño mundo de Subuso era algo eh, completamente contrario a lo natural, bizarro completamente. Por ejemplo, usted podía ver a una persona corriendo detrás de un perro, o podía ver, qué sé yo, lo que se ve hoy en día, los bandidos corriendo detrás de los policías. Eso se ve hoy en día. Eso es increíble que uno vea a los policías en retirada corriendo y los bandidos detrás de ellos con piedras y palos.
Eso no se veía cuando yo estaba pequeño. El mundo ha cambiado, pero muchísimo en los últimos 50, 60 años. Las autoridades del mundo han sido mancilladas de una manera tal que ya no hay autoridad en el mundo. En el mundo no hay autoridad. Y claro, si se perdió la autoridad de Dios, ¿cómo no se va a perder la autoridad de las personas que son iguales a nosotros? Se blasfema entonces contra autoridades superiores, escudándose también en la no creencia en Dios. Y les repito, así como lo dije la semana pasada, que el hombre del mundo, el hombre secular, el hombre natural, no se ha creado solo, aunque crea en la evolución, no importa. Desde el punto de vista nuestro, no se ha creado solo. Está ligado a verdades universales, indistintamente si cree o si no cree. Todo hombre está ligado a verdades universales. Y si él cree en Dios o no cree en Dios, esa verdad sigue siendo verdad. Eso no importa. Así como explicamos lo de Romanos 13:1 sobre las autoridades superiores, porque ese texto fue hecho para el reino, para la gente que estaba en Roma, que eran creyentes. Pero resulta que como el Señor tiene unos propósitos más altos que los de nosotros, entonces nosotros nos podemos a pensar más allá, un poco más allá, y el Señor cubrió a toda la humanidad con ese texto. Ese texto es verdad para toda la humanidad, no solamente para el creyente. ¿Pero por qué razón? Porque los creyentes dieron autoridad a otros que no debieran tener esa autoridad. Ahí en ese momento se convirtió en una verdad universal. Entonces, hay principios universales que tocan, quiera o no quiera. Entonces, ahora yo quiero, hablando de querer, vamos a ver una presentación de PowerPoint que he elaborado para explicar un poco más detallado ese diseño que Dios hizo en nosotros. Voy a tratar de compartir pantalla. No sé cómo será que se hace esto. Compartir pantalla. Aquí está. Entonces, escritorio, compartir. Creo que estamos compartiendo pantalla. Exactamente. Entonces aquí tengo la presentación. Dice el diseño del hombre. Y vamos a empezar por el final. Digamos que el final es la conclusión, pero aplicando como el método inductivo, vamos a ver primero el final, que es el hombre original sin autoridad en el diseño del hombre, es el hombre original fruto de la primera creación. Ese hombre original fruto de la primera creación es un hombre que es autorregulado por su propio espíritu, es un hombre ceñido por los 10 mandamientos de Dios. Es un hombre cuya perfección se busca en acciones y que se cuida el cuerpo. Es un hombre que es temporal. El cristiano en autoridad es el hombre cristiano fruto de la segunda creación. Aquí puede que haya algunas dudas de las personas, pero quiero que eso lo busquen en la Biblia. No quiero ahondar en este tiempo más sobre esto porque se hace largo. Pero usted puede buscar en la Biblia y ahí va a encontrar al hombre cristiano como fruto de la segunda creación. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. El hombre cristiano es consciente, regulado por el Espíritu Santo. El hombre cristiano es ceñido por los 3 mandamientos de Jesucristo, que son basados en el amor, los 3 mandamientos. El hombre busca El hombre cristiano busca su perfección en el carácter, basado en el carácter de Cristo que conocemos. El hombre cristiano se cuida el alma, tiene que cuidar ese proceso de santificación que vive el alma. Y el hombre cristiano es eterno, porque es uno de los propósitos que Dios tiene con nosotros cuando nos ofrece la vida eterna. Pasando al segundo punto, entonces vemos aquí que el Señor, vamos a quitar esto de aquí, el Señor
Formó entonces al hombre, primero hizo la tierra con todos sus elementos, luego formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Sí ve? Es fruto de la creación, pero hubo una creación de los materiales y luego formó con esos materiales, formó al hombre. En Génesis 2:7 podemos encontrar que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. En otras versiones de la Biblia dice que fue el hombre un alma viviente. Luego tenemos que decir que el hombre realmente, Dios lo creó a imagen de él, a su semejanza, varón y hembra lo creó. Dice aquí en Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dice en singular. Y entonces luego dice, varón y hembra los creó. Aquí ya habla en plural. Porque aquí creó al hombre, uno solo, y de ese solo hombre sacó los otros dos. O sea, sacó dos, el varón y la hembra. Recordamos muy bien que a Adán le falta una costilla. No sé si a ti te falta, pero bueno, yo ya la conseguí hace tiempo. Luego entonces tenemos que eh, el hombre fue hecho poderoso sobre la tierra, pero eso lo vamos a ver primero a partir del diseño original creado por Dios. El hombre fue creado como un hombre perfecto. Y mire que el hombre fue creado, yo estoy diseñando pues este pequeño bosquejo, hace las veces trata de simbolizar pues un cuerpo humano. Y vemos en Primera Tesalonicenses 5:23 cómo dice que, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma, cuerpo. Ese es nuestro ser. Ser espíritu, ser alma y ser cuerpo. Así pues que este partecita azul, estoy simbolizando el cuerpo, esta partecita roja un poco más interna del cuerpo, estoy simbolizando el alma del hombre natural, y esta partecita amarilla, estamos simbolizando lo más íntimo del hombre, y lo más íntimo es el espíritu del hombre creado, el espíritu de vida que el Señor dio y que empezó a funcionar como un hombre perfecto porque caminaba con la tutoría del Espíritu Santo. O sea que en Génesis 1:26 dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, el hombre fue hecho el poderoso de la tierra. La imagen y semejanza con Dios es que, así como Dios tiene una autoridad universal, el hombre fue hecho con una autoridad terrenal, una autoridad en la tierra. Eso realmente es algo bastante significativo con lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Entonces digamos que este es el diseño original del hombre. Ahora vamos a ver ese diseño original, qué componentes tiene. Eso es lo que me gusta para que nosotros podamos entender más adelante los componentes de ese diseño original. Primero vamos a ver el ser corporal. El ser corporal es esta partecita azul que hemos colocado acá. Este es el símbolo del ser corporal. Y el ser corporal tiene 5 aspectos que lo ponen en contacto con el medio exterior. O sea, el hombre se pone en contacto con el mundo a través de los 5 sentidos: vista, gusto, olfato, tacto y oído. Y lo más interesante es que como cada sentido de estos tiene como un órgano que lo simboliza y que lo dirige, aunque es un poco más profundo. Por ejemplo, la nariz tiene que ver con el olfato, la boca con el gusto, la mano con el tacto, y el tacto es algo que está en todo el cuerpo. Eh, ese
Es un sistema donde está el tacto que se llama sistema integumentario. Integumentario es el órgano más grande que existe en el organismo, es el órgano de la piel. Entonces, a estos 5 sentidos que son los que nos comunican con el mundo exterior, yo le he adicionado en esta presentación, porque yo varias veces he tratado de hacer esto, pero el Señor siempre nos muestra cosas nuevas, le he adicionado esta partecita, el cerebro, porque resulta que los 5 sentidos todos tienen origen aquí en el, o por lo menos respuesta aquí en el cerebro. Entonces el cerebro es, digamos que, la parte corporal donde funciona esto. Claro que si yo coloco pues todos los sistemas del cuerpo, pues el cuerpo tiene hasta 12 sistemas tal vez, y el sistema nervioso es uno de ellos. Entonces, el sistema nervioso central, donde está funcionando el cerebro, es donde aparecen pues los 5 sentidos. Y aparece también entonces en este sistema el sistema cognitivo, que es el donde está la inteligencia racional. En el cuerpo está la inteligencia racional. Y toda la comunicación se llama comunicación sensorial, porque es una comunicación basada en los sentidos. La vista tiene que ver con lo claro, con lo oscuro, con lo sereno que aparezca, con lo tormentoso, son cosas que pasan por la vista. El gusto tiene que ver con sabores, con lo ácido, con lo dulce, con lo amargo, con lo agradable. El gusto tiene que ver con las cosas del mundo que están en este campo. El olfato va con los olores, con los aromas, con el bienestar, con la repulsión, y el olfato es otro órgano que tiene que ver con infinidad de aspectos en nuestra relación con el mundo. El tacto, que está en la piel, que es el órgano más grande del ser humano, ahí está lo suave, lo áspero, lo mullido, las texturas. Incluso en el tacto se puede reflejar cosas emocionales como el temor, el miedo, cosas así, cuando uno se pone, toca algo y se le paran los pelos, en fin. En el oído están los sonidos, está lo placentero, está lo ruidoso, está lo musical, están los sonidos agradables, está la bulla, está cosas que nos ponen nerviosas, nerviosos o nerviosas como personas, o cosas que nos ponen muy alegres o en cierto sentido nos relajan, como suele decir la gente. Entonces mire que el ser corporal tiene todos estos componentes. Ese es el ser corporal del hombre desde su creación. Vamos entonces a la otra parte del ser. Yo no sé si viene el ser corporal. Bueno, en el ser psíquico, ahí es donde funciona el alma. Alma en griego es psique. Entonces, en vez de colocarle el ser almático, porque eso se puede traducir como otra manera de ver las cosas, entonces le coloqué el ser psíquico, el ser que tiene que ver con el alma. Allí está la voluntad, está la mente, están las emociones, está la personalidad, están los principios y valores. En esta parte está, por ejemplo, en la voluntad, las decisiones, la obediencia, que es un reconocimiento de autoridad, porque ya hemos visto que la desobediencia es usurpar la autoridad. Entonces el decidir obedecer está en la voluntad. En la mente está el conocimiento, el aprendizaje, las creencias, la memoria, el razonamiento. Ay, se me perdió esto aquí. Está el razonamiento, están los pensamientos. En el alma están las emociones, los sentimientos, la alegría, la tristeza, los afectos. Están los principios y valores de los que hemos hablado muchas veces, donde está el amor, el gozo. Bueno, aquí tengo todo lo que tiene que ver con principios y valores que está en Gálatas 5:22, que dice, no, espérate que este se me fue para otro lado. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hemos dicho que este fruto del Espíritu Santo es como la radiografía del carácter de Jesucristo.
Entonces, ese carácter de Cristo está representado en el fruto del Espíritu Santo y es uno de los propósitos que nosotros buscamos, el parecernos a Cristo en esta parte. Ahí están esos valores fundamentales. Todos los valores del mundo están ligados a estos 9 valores fundamentales que vienen del cielo. En el alma está la personalidad. Mire, el carácter que tiene que ver con estos valores está aquí en el alma y está el temperamento. El temperamento es hereditario, pero puede ser controlado. El carácter es formativo. El carácter lo formamos a través de las relaciones que nosotros tenemos a la medida que vamos viviendo en la sociedad donde participamos. Y eso llega a tornarse en una personalidad verdadera, porque es que la personalidad sirve para que mucha gente escude y esconda su propio ser detrás de una personalidad falsa. Entonces, por eso personalidad viene de los griegos que utilizaban una máscara donde se transformaba en otra cosa y la gente no sabía de qué se trataba. La comunicación en el ser psíquico es una comunicación emocional. Esa es la comunicación emocional. Y hay algo en el ser psíquico en cuanto a la inteligencia, que existe la inteligencia emocional, que es una inteligencia que fue descubierta por Daniel Goleman, un psicólogo a finales del siglo pasado, y al menos hay 8 inteligencias más, que son las de Garner. Esas 8 inteligencias, todas están, digamos, tienen su fundamento aquí en el alma. Sobre la inteligencia emocional, pues hay muchas cosas que se han dicho y se trata de que el hombre, el ser humano, que sea capaz de gestionar sus emociones y pueda conocer las emociones de los demás, pues tiene el camino hecho del triunfo sobre la vida. Eso es lo que dicen hasta aquí los psicólogos, que los psicólogos son dualistas, solamente creen en el cuerpo y en la psique. Pero como nosotros vamos un poco más allá, entonces vamos a ver la otra partecita que nos interesa muchísimo y que es la que más nos da una posición extraordinaria en la vida. Y esa tiene que ver con el ser espiritual. El ser espiritual contiene otros componentes como son la intuición, la comunión, la conciencia. Digamos que el ser espiritual es algo que nos viene desde la creación y el Señor nos ha colocado. Vamos a ver qué dice Corintios 3, 1 Corintios 3 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, nosotros los cristianos tenemos la oportunidad de que el Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros. El pobre Adán no tuvo esa posibilidad. Adán se quedó funcionando en su espíritu caído y no tuvo posibilidad de funcionar con el Espíritu Santo. Mire que el espíritu es el que determina las actuaciones del alma. Entonces, la intuición activa los dones espirituales. La intuición activa la comunicación con Dios. Esa es en el espíritu. Y la intuición inspira la profecía. Usted sabe que nosotros, todos los cristianos, somos profetas. La Biblia es profética. Cuando usted empiece a hablar de que si usted le dice a una persona, a un no creyente, le dice, usted crea en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Esa es una profecía. Crea en el Señor Jesucristo y tu vida va a ser diferente porque vas a tener al Espíritu Santo en tu vida que te va a guiar para tus cosas. Eso es profecía. Esa es la profecía que el Señor nos inspira en la intuición que está ubicada en el Espíritu. La comunión sí que es importante porque la comunión nos permite reconocer a Dios, nos permite la adoración y la alabanza. Mire que la adoración y la alabanza se debe dar, el Señor mismo lo pide a través del Espíritu. La comunión nos acerca a Dios y nos acerca al mundo espiritual y la comunión da autoridad. Dice Juan 4:24 que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, cuando tú adoras al Señor, tienes que adorarlo en espíritu y en verdad. Y eso precisamente lo consigues en la comunión que está en el espíritu. La conciencia. Mire que nosotros como cristianos, la conciencia nos empieza a funcionar de manera diferente
por el reconocimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros hace una obra tan extraordinaria que cuando nosotros, como creyentes, vamos a hacer algo que no está de acuerdo, el Espíritu Santo nos redarguye y nos indica cuál es el camino y nos convence de que por ese lado no es, y entonces en ese caso, en ese momento ha convertido en la conciencia de nosotros. Por ejemplo, por eso el hombre natural, el incrédulo, es un hombre inconsciente. La conciencia nos impulsa hacia la santidad, porque es lo que el Señor quiere, que siempre nosotros busquemos la santidad. Y eso se consigue a través del fruto del Espíritu Santo, como les dije antes. Y la conciencia también nos permite a nosotros, los creyentes, tener temor de Dios. Sin el temor de Dios, todo lo que hagamos alrededor de la vida cristiana realmente es casi que una pérdida. Entonces, el ser espiritual se comunica de una manera extrasensorial, ¿sí? La comunicación extrasensorial es una comunicación espiritual. No sé si usted sabía eso. Entonces, mientras que la comunicación del cuerpo es sensorial, mientras la del alma es emocional, la comunicación del espíritu es extrasensorial. Por eso uno puede decir, no, yo sentía que Dios como que me estaba diciendo que no me metiera por allí. Yo sentí como un algo que me decía, o sea, esa es la comunicación extrasensorial. Claro, hay entes espirituales en el mundo que tienen comunicación extrasensorial y usted lo ha visto muchas veces en, en programas de televisión y todo, hay una comunicación extrasensorial espiritual. Ese es el mundo espiritual que existe. Pero nosotros estamos en un mundo espiritual que es el de Dios, en el que nos tiene cubiertos. Y ahora algo extraordinario que a mí sí me complace, me llenó de dicha la primera vez que encontré esto en la Biblia y fue la inteligencia espiritual. Esa inteligencia espiritual es la que nos da a nosotros un estatus mucho más alto que el de incluso el de los hombres no creyentes que están sobre la tierra. Mire lo que dice Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire que esta inteligencia espiritual nos permite crecer en el conocimiento de Dios. Esa inteligencia espiritual nos permite llevar fruto para toda buena obra. Y esa inteligencia espiritual nos permite caminar como es digno del Señor para agradarle a Él. Esa es una ventaja enorme que tenemos los creyentes. Digamos que ese es hasta aquí, ese es como el diseño de Dios que Dios ha hecho para el hombre. ¿De aquí cómo me salgo yo? Bueno, entonces fin de la presentación. Fin de la presentación. Ponemos chiquito esto. Listo. Entonces, esto realmente me llena de gozo. Este diseño que el Señor ha hecho de nosotros. Estas son verdades bíblicas que son ligadas a verdades del cuerpo, a verdades del hombre. Esto es lo que yo le he llamado psiconéutica, que tomamos la psiquis del hombre y la información la adaptamos de acuerdo a la hermenéutica bíblica que nos permita comprender más allá cosas que son intangibles, como les decía por ahí en algún lugar, tratando de hacer bastante objetivo un tema que es muy etéreo, muy de por allá, de un sitio donde uno no lo ve muy bien. Espero que de alguna manera nos sirva y les sirva a las personas que estén viendo esto, que les sirva esta imagen de lo que hemos visto para que puedan comprender más allá de lo que somos los seres humanos
y por qué razón nosotros de verdad somos unos triunfadores en Cristo. Por lo visto, mis queridos hermanos, somos portadores de autoridad delegada por Dios para mantener en derrota al espíritu del mundo, pero a partir del reconocimiento a la autoridad de Dios. Nosotros reconocemos que Dios es una autoridad que no puede ser sustituida por nadie, y además tenemos que entender sobre las autoridades delegadas por el mismo Dios. Nosotros, por ejemplo, por ahí veo que muchas personas se están quejando por lo que pasa en la política. Hay creyentes que se quejan por el sistema político que quieren implantar. Hay otros que se quejan por el sistema político que está funcionando, pero no nos damos cuenta que primero en la Biblia el Señor no nos dijo de ninguna manera que nosotros tenemos que ir y hacer vida política y tratar de convencer a los políticos para que tengan determinada pues función política, que tomen determinado camino, sea de izquierda o de derecha. El Señor nos dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, cuando nosotros vemos que hay unos políticos que hacen cosas que no son, es porque nosotros le hemos dado la autoridad nuestra, se lo hemos cedido a ellos y hemos puesto como dirigentes políticos a personas inadecuadas, porque son personas que están lejos de lo que Dios quiere que se haga sobre la tierra. Entonces es culpa nuestra, pero eso no se soluciona con tomar una bandera, con salir y presentarse con el escudo de un partido político para enfrentarse con algo y con alguien. No, nosotros los cristianos tenemos una bandera que es la bandera de Jesucristo para luchar por esa bandera. Tenemos que ir y trabajar en las calles, ir y trabajar a toda parte. Ahora, por este sistema, por la pandemia, tenemos que utilizarlo para tratar de mostrarle a la gente las ventajas de ser cristiano y cómo es que el mundo sería muy diferente si de verdad el mundo fuese llevado por gente con pensamientos como el que respeta una autoridad superior. No lo que hacemos realmente los cristianos, que mucho de lo que se hace da vergüenza, da pena, porque eso no es lo que Jesucristo nos ha mandado a hacer. Entonces somos realmente autoridad delegadas por el Señor. Esa autoridad debe ser parte de nuestro cotidiano vivir y debe ser guardada, no permitiendo puertas abiertas para el enemigo. Hemos oído o hemos sido diseñados para triunfar sobre ese enemigo común que es Satanás. Y ese Satanás existe en el mundo espiritual de los creyentes y en el mundo espiritual de los no creyentes. Eso es lo peor, que el no creyente, negando la posibilidad del mundo espiritual, está en manos de ese Satanás, que es el que hace con el no creyente lo que quiere. Y el creyente, que le abre las puertas y le da poder a Satanás, también permite que Satanás haga lo que quiera con él. Pues yo creo que es el momento que de verdad nos paremos firmes los que creemos y quitemos toda autoridad a Satanás en el mundo espiritual malo en el que él se mueve. Nosotros declaramos que él no tiene poder para tocarnos a nosotros ni con enfermedades, ni con prosperidad, ni con dificultades económicas, ni con enfermedad, ni con absolutamente nada nos puede tocar, porque nosotros somos bendecidos por el Señor, tenemos una autoridad que estamos decretando todos los días delante de los espíritus que quieran, que están alrededor, para que crean, para que vean que nosotros somos poderosos y firmes en el Señor. Hemos sido diseñados para triunfar sobre ese enemigo, pero debemos mantenernos firmes en el propósito de Dios para cada uno. Señor, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has permitido tener. Como lo estaba diciendo, nosotros declaramos que nuestro mundo espiritual estamos diseñados de tal manera que tenemos el poder para someter al espíritu del mundo y para mantenerlo sometido. Nosotros, Señor, creemos que estamos de victoria en victoria contigo, Señor, y que podemos caminar con respeto a las autoridades para no abrir puertas
que nos vengan a tocar a cada uno de nosotros. Nosotros proclamamos la autoridad de Dios y nosotros obedecemos a esa autoridad que Dios ha proclamado. No importa lo que veamos de manera inmediata en ese, cuando somos obedientes con algo que está sucediendo, porque las cosas en el mundo tienen propósitos temporales, tienen propósitos inmediatos, tienen propósitos a la larga que no son tan importantes frente a los propósitos de Dios, porque los propósitos de Dios son supremos y creemos que esos propósitos de Dios están mucho más altos que cualquier propósito del hombre. Así que nosotros podemos ser obedientes como Cristo fue con Pilato, aún sin tener esa autoridad sobre él. Él fue obediente porque había un propósito más grande más adelante. Hubo gente que no entró a la tierra prometida porque se preocupó más por sí mismos y por su propia comodidad que por el propósito del Señor, que era entrar a la tierra prometida. Así cada uno de nosotros tenemos un propósito que el Señor ha colocado en cada uno de nosotros para alcanzar. Y ese propósito es un propósito que Dios nos lleva y nos lleva de victoria en victoria, aunque aparentemente parece que estuviéramos perdiendo una batalla, porque la verdadera victoria la tiene el Señor establecida mucho más alta para nosotros. Te damos gracias por eso, Señor, por eso creemos que podemos seguir caminando contigo, Señor. Vamos a abrir nuestro corazón aún más para cambiar. Vamos a colocar nuestro pensamiento, nuestra reflexión en las palabras bíblicas que modifican nuestra conducta para poder caminar como tú quieres que caminemos. Yo te doy gracias, Señor. Bendigo a todas las familias que están en este lugar, a cada uno de ellos y a sus propios familiares también los bendecimos, Dios, porque creemos que tú has declarado que cuando nosotros creemos en ti, nosotros y nuestra casa es también salva, es también bendecida, pero es una labor que vamos a hacer cada uno de nosotros con nuestro familiar. Por eso yo bendigo a cada familia y te pido, Dios, que les haga conscientes de la autoridad que tienen para poder compartir con sus familiares. Señor, bendícelos a todos, bendícelos en sanidad, bendícelos en prosperidad, bendícelos en relaciones buenas, Señor. Que esa historia de que la pandemia lo que ha causado es violencia intrafamiliar, eso es falso en el mundo del reino, en el mundo espiritual del reino. Entre los cristianos eso tiene que ser una falsedad, porque nosotros no permitimos que entre la violencia, el espíritu de violencia en nuestros hogares. Declaramos sanidad y santidad en todos los hogares cristianos. Damos gracias, Señor, y además oramos por todas las personas que no son creyentes, porque tú, Señor, sabemos que tienes una misericordia nueva cada día y tienes misericordia para mucha gente, aún para los no creyentes. Yo oro, Señor, hoy por los no creyentes del mundo, para que tú les bendigas, para que tú les cuides, para que aún gente que ha muerto en tragedias como la de Beirut, Señor, bendice a los Padres Santos, los que están allí, dale fortalezas, arréglales sus situaciones cotidianas, esas que están viviendo, así como vive tanta gente desplazada con tanta dificultad, Señor, bendícelos, Padre, y dales el corazón para que crean en ti. Yo te doy gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y feliz día. Amén, pastor. Mil gracias.